Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que sé que les encantan. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, el divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, más conocido como Can. Sé que han estado leyendo titulares por todas partes, especulaciones, acusaciones, y la verdad es que la situación se ha vuelto un poco confusa. Por eso, hoy quiero traerles la información más reciente, analizada desde diferentes perspectivas, y sobre todo, buscando la verdad detrás de todo este drama. Y lo más importante, vamos a desmentir una acusación que se ha repetido una y otra vez, que Can, o sea, Oğuzhan, es el culpable de este divorcio. Prepárense porque la verdad es mucho más impactante de lo que se imaginan. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos con chismes, noticias y análisis sobre tus celebridades turcas favoritas. Además, me ayudarías muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, el divorcio de Demet y Oğuzhan ha sido un tema candente. Desde que se anunció la separación, las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y, lamentablemente, mucha información falsa. Se han dicho cosas terribles sobre Oğuzhan, acusándolo de ser infiel, de ser controlador, incluso de ser el responsable de la infelicidad de Demet. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que, como en la mayoría de los divorcios, la historia es mucho más compleja y rara vez hay un solo culpable. Ambos, Demet y Oğuzhan, son personas adultas y exitosas, con sus propias carreras y vidas. Y a veces simplemente las cosas no funcionan, por mucho que se esfuercen. Fuentes cercanas a la pareja han revelado que los problemas comenzaron mucho antes de lo que la prensa había reportado. Al parecer, las apretadas agendas de ambos y sus compromisos laborales constantes generaron una distancia física y emocional que fue difícil de superar. Demet con su carrera actoral en ascenso y proyectos internacionales, y Oğuzhan, con su exitosa carrera musical y sus propios compromisos, se encontraban viajando constantemente y pasaban poco tiempo juntos. Esta falta de tiempo compartido inevitablemente afectó su comunicación y su conexión. Las pequeñas diferencias se fueron acumulando, los malentendidos se hicieron más frecuentes y, poco a poco, el amor que los unía comenzó a desvanecerse. Es importante recordar que el matrimonio requiere dedicación, compromiso y, sobre todo, tiempo para cultivar la relación. Y cuando ambos miembros de la pareja están constantemente ocupados y separados, mantener la chispa encendida se convierte en un desafío enorme. Pero profundicemos un poco más en este tema del tiempo. No se trata solamente de estar juntos. Se trata de la calidad del tiempo que compartían. Imaginemos la situación. Ambos llegan a casa exhaustos después de largas jornadas de trabajo. Demet quizás viene de un rodaje intenso con presión para cumplir plazos y memorizar guiones, mientras que Oğuzhan llega de grabar en el estudio o de una agotadora gira de conciertos. En esos momentos, ¿tenían la energía y la disposición para conectar realmente el uno con el otro? ¿Para escuchar las preocupaciones del otro, ofrecer apoyo emocional, o simplemente disfrutar de un momento de intimidad y relajación? A menudo en estas situaciones, el tiempo que comparten se convierte en algo superficial, en una mera formalidad. Se cruzan en casa, comen juntos, quizás ven una película, pero no hay una conexión profunda ni una conversación significativa. Y con el tiempo, esta falta de intimidad emocional puede erosionar la base de la relación. Además de la falta de tiempo, otra de las razones que se mencionan como posibles detonantes del divorcio son las diferencias en sus personalidades y expectativas. Demet con su espíritu libre y su energía arrolladora, y Oğuzhan, con su personalidad más reservada y su enfoque más tradicional, tenían visiones diferentes sobre cómo debía ser su vida en pareja. Estas diferencias, que al principio pudieron parecer complementarias, con el tiempo se convirtieron en fuente de tensión y desacuerdo. Es crucial entender que no se trata de que uno sea mejor o peor que el otro, simplemente tenían expectativas diferentes sobre su relación y sobre cómo querían vivir sus vidas. Y cuando estas expectativas no se cumplen, la frustración y el resentimiento pueden empezar a erosionar la base de la relación. Para entender mejor estas diferencias, podríamos analizar sus respectivas carreras. Demet, como actriz, está constantemente expuesta al público, a la crítica, a la fama y a la atención constante de los medios. Esto requiere una personalidad extrovertida, una capacidad para manejar la presión y una gran seguridad en sí misma.
Ouzhan, por otro lado, aunque también es una figura pública, tiene un perfil más bajo. Su trabajo se centra más en la creación musical y en la conexión con su público a través de su arte. Quizás él buscaba una vida más tranquila y privada, mientras que Demet se sentía cómoda con el ajetreo y la exposición que conlleva su profesión. Estas diferencias en sus estilos de vida podrían haber afectado la forma en que interactuaban como pareja. Quizás Demet necesitaba más espacio y libertad para explorar sus propios intereses y ambiciones, mientras que Ouzhan buscaba más estabilidad y compromiso. Y si no lograron encontrar un equilibrio entre estas necesidades, es comprensible que la relación se haya resentido. Ahora, quiero hablar específicamente sobre las acusaciones contra Ouzhan. Se ha dicho que él era muy celoso y controlador con Demet, que no le permitía desarrollar su carrera libremente y que la sometía a sus caprichos. Sin embargo, no hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. De hecho, personas cercanas a la pareja han negado categóricamente estas acusaciones, afirmando que Ouzhan siempre apoyó la carrera de Demet y que nunca intentó controlarla. Es muy fácil caer en el juego de los rumores y las especulaciones, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Pero es importante recordar que todos merecemos el beneficio de la duda, y que no debemos juzgar a nadie basándonos únicamente en chismes y habladurías. En realidad, Ouzhan siempre se ha mostrado como un hombre respetuoso y admirador del talento de Demet. Él ha elogiado públicamente sus logros y ha expresado su orgullo por su éxito. Incluso en varias entrevistas, ha destacado la importancia de apoyarse mutuamente en sus carreras y de celebrar los éxitos del otro. Estas actitudes no encajan con la imagen de un hombre celoso y controlador que se ha intentado pintar. Profundicemos en esto. ¿Por qué es tan fácil creer que un hombre en una relación con una mujer exitosa es celoso y controlador? Creo que tiene que ver con los roles de género tradicionales que aún persisten en nuestra sociedad. A menudo se espera que el hombre sea el proveedor y el líder de la relación, y cuando la mujer tiene más éxito o es más independiente, esto puede desafiar esas expectativas y generar inseguridad. Pero ¿es justo asumir que cualquier hombre que esté en una relación con una mujer exitosa es automáticamente inseguro y controlador? Claro que no. Debemos dejar de lado estos estereotipos y juzgar a las personas por sus acciones y su comportamiento, no por su género o su nivel de éxito. Además, la propia Demet ha salido en defensa de Ouzhan en varias ocasiones, negando las acusaciones de maltrato o control. Ella ha afirmado que el divorcio fue una decisión mutua y que ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor para ellos era seguir caminos separados. Estas declaraciones son importantes porque provienen directamente de la persona más afectada por la situación, y es fundamental tenerlas en cuenta al analizar este tema. Entonces, ¿por qué se ha culpado a Ouzhan de este divorcio? Bueno, creo que hay varios factores que han contribuido a esta situación. En primer lugar, la sociedad tiende a culpar al hombre en los divorcios, especialmente si la mujer es una figura pública exitosa y admirada. Existe una creencia arraigada de que el hombre es el responsable de mantener la relación y de hacer feliz a la mujer, y cuando las cosas no funcionan, automáticamente se le atribuye la culpa. En segundo lugar, la prensa sensacionalista ha aprovechado este divorcio para generar polémica y aumentar sus ventas. Los titulares impactantes y las acusaciones sin fundamento atraen la atención del público y generan más tráfico en sus páginas web. Y lamentablemente en este proceso, la verdad y la reputación de las personas involucradas quedan en segundo plano. Pensemos en la maquinaria mediática detrás de este tipo de noticias. Los medios de comunicación, especialmente los tabloides, saben que los dramas y los escándalos venden. Y cuando se trata de celebridades, la gente está ávida de información, aunque sea falsa o exagerada. Entonces los medios se aprovechan de esta curiosidad y crean historias sensacionalistas que atraigan la atención del público. En el caso de Demet y Ouzhan, la prensa ha utilizado todos los trucos posibles para generar polémica, han inventado rumores de infidelidad, han exagerado las diferencias entre ellos, han creado la imagen de un hombre controlador y una mujer oprimida. Y todo esto sin ninguna evidencia sólida que respalde estas acusaciones. Es importante recordar que Demet y Ouzhan son personas reales, con sentimientos y emociones. Ellos están pasando por un momento difícil y merecen respeto y comprensión. No debemos juzgarlos ni criticarlos basándonos en rumores y especulaciones. En lugar de eso, deberíamos ofrecerles nuestro apoyo y desearles lo mejor en sus futuros caminos. Ahora bien, ¿qué le depara el futuro a Demet y Ouzhan?
Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos, y estoy segura de que tienen un futuro brillante por delante. Demet seguirá brillando en la actuación, conquistando corazones con su talento y su carisma. Y Ouzhan continuará deleitándonos con su música, componiendo canciones que nos toquen el alma. Estoy segura de que ambos encontrarán la felicidad y el amor en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que sigan adelante aprendiendo de sus experiencias y creciendo como personas. Y nosotros, como sus fans, debemos apoyarlos en este proceso y respetar sus decisiones. Pensando en el futuro de ambos, creo que es importante que se tomen un tiempo para sanar y para reflexionar sobre lo que aprendieron de esta relación. El divorcio es un proceso doloroso y requiere tiempo para superar el duelo y para reconstruir sus vidas. Creo que ambos tienen mucho que ofrecer al mundo y que encontrarán la felicidad y el éxito en sus respectivos caminos. Demet seguirá conquistando la pantalla con su talento y su belleza, y Ouzhan seguirá emocionándonos con su música y su sensibilidad. En conclusión, el divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es un tema complejo y delicado, con múltiples factores que contribuyeron a la separación. No hay un solo culpable y las acusaciones contra Oğuzhan carecen de fundamento sólido. La falta de tiempo compartido, las diferencias en sus personalidades y expectativas, y la presión mediática fueron algunos de los elementos que jugaron un papel importante en este desenlace. Es fundamental recordar que Demet y Oğuzhan son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. No debemos juzgarlos ni criticarlos basándonos en rumores y especulaciones. En lugar de eso, deberíamos ofrecerles nuestro apoyo y desearles lo mejor en sus futuros caminos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya ayudado a entender mejor la verdad detrás del divorcio de Demet y Oğuzhan. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final y por su apoyo constante a mi canal. Significa mucho para mí. Ahora me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan del divorcio de Demet y Oğuzhan? ¿Creen que la prensa ha sido justa con ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Recuerden que en este canal siempre encontrarán chismes, noticias y análisis sobre sus celebridades turcas favoritas, pero siempre con respeto y buscando la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.